el, nada más quiero recordarles, hermanos, que Dios es bueno. Vamos a terminar con la última parte del libro de Ezequiel, porque ya es tiempo de terminar. Pero quiero recordarles que necesitamos estudiar diariamente la palabra de Dios. Porque digo, ese libro interminable, ¿verdad? Nunca terminamos de aprender cosas de él. Y yo no estoy en ninguna forma peleado con los programas que existen en internet de leer la Biblia en un año o en tantos meses, ¿verdad? O sea, para nada, háganlo. Pero sí debemos de tener un tiempo de estudio, un tiempo en el que busquemos ciertos versículos y los mastiquemos, los meditemos y veamos qué es lo que Dios nos está diciendo, al grado de identificarnos con ese versículo y vernos a nosotros mismos como lo que la Biblia dice que somos. Es el espejo nuestro, ¿verdad? O sea, por eso debemos de vernos en el espejo, no para vernos a nosotros, sino para ver a Jesús y cómo estamos cambiando con la palabra y pareciéndonos más a nuestro hermano, a nuestro Padre. Necesitamos hacerlo. Y sí quiero, por ejemplo, darles un ejemplo, el que se me ocurrió hace ratito es ese de Eclesiastés 2:26 que dice, como ejemplo, ¿verdad? Y cuando digo estudienlo, no me refiero a leerlo nada más un día y sacarle un poquito y ya, no. Me refiero a detenerse con él una semana o 2 semanas hasta que podamos identificarnos con lo que dice. Que hay versículos que necesitan ese tiempo para nosotros poder recibirlos, difíciles de entender y de identificarnos con. Por ejemplo, para mí fue muy difícil identificarme con el hecho, así rapidito, recuerdo 2 versículos en el que uno dice que Dios nos ama igual que a Jesús. O sea, se me trabó ahí a mí. Pero eso es lo que la palabra dice. Entonces yo tengo que alinear mi vida con la palabra y no adaptar las cosas que más me convengan. Otro de ellos es en 1 Juan capítulo 4, versículos 17 y 18, donde dice que nosotros, como Él es, como Jesús es, somos nosotros en este mundo. Entonces es difícil de entender eso, pero cuando entendemos el ser del hombre, que es espíritu, alma y cuerpo, y entendemos que la palabra nos habla de nuestro espíritu exclusivamente en muchos lugares, ahora sí yo puedo entender que cuando nací de nuevo fui hecho igualito a Él y que en el espíritu no me falta absolutamente nada, soy igualito que el espíritu de Jesús. Entonces, como Él es ahorita donde está, ahorita, como Él fue aquí en la tierra, como Él es ahí en donde está ahorita sentado a la diestra del Padre, así soy yo aquí en este mundo. Y tengo que comenzar a verme en el espíritu lo que soy y no lo que veo en la carne. Pues si veo lo que está en la carne, comenzamos a tener problemas, ¿verdad? Y comenzamos a identificarnos con cosas que no deberíamos de estar viendo. Entonces, a eso me refiero. Y eso viene con la meditación en los versículos, con el estudio. Yo les recomiendo mucho que sea algo, Job lo dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tu camino resplandecerá luz. Entonces tenemos nosotros que tomar algo y mantenernos con él agarrado y viéndolo y meditándolo y estudiándolo hasta que nos identifiquemos con ello. Y siento de parte de Dios darles, de hecho, dos ejemplos más. El primero que les dije en Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, ¿verdad? Porque al hombre que le agrada, dice la palabra, ok, bueno, pues voy a ver qué es eso de que le agrada.
El que me porte bien, el que haga cosas buenas. Bueno, entonces, ¿qué significa el hombre al hombre que le agrada? Y muchas veces tenemos que irnos a las concordancias, ¿verdad? E identificar ahí las palabras. Por ejemplo, en ese versículo, el hombre que le agrada significa, la palabra agrada no tiene nada que ver con agradar nosotros como personas, ni portarnos bien, nada que ver con eso, hermanos. La palabra ahí es panim, y es el rostro de Dios, la faz de Dios. Entonces, el hombre que está delante de la faz de Dios, delante de la cara de Dios. ¿Y cómo podemos estar delante de la cara de Dios? Esto es lo que está haciendo el estudio, es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque en esa medida ustedes van a ir identificando y profundizando más en su caminar cristiano y en su crecimiento espiritual. Van a llegar a lugares que no han llegado y se van a atrever a creerle a Dios en profundidades que no nos habíamos atrevido. Entonces, el hombre que está delante de la faz de Dios, primero que todo, tiene que tener dos requisitos. Uno, nacer de nuevo, ser de Cristo, del ungido. Si no, olvídense, no se puede. Dios lo quiere, pero no se puede estar delante del trono de Dios, delante de su rostro. Olvídense del Antiguo Testamento, en el Nuevo, si no nacemos de nuevo. Pero luego hay otro requisito más en la palabra que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo tengo que reunir esos dos requisitos para poder entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, nacido de nuevo, yo puedo tener la plena confianza de que puedo estar delante del rostro de Dios y le voy a ser agradable a Él si camino por fe. Si no camino por fe, hermanos, entonces puedo ser nacido de nuevo, me voy a ir al cielo cuando salga de este cuerpo, pero no voy a ser agradable a Dios por cuanto sigo caminando en las cuestiones de la carne, en emociones que no deben de ser, en decisiones que no están alineadas con la Biblia. Entonces, no le soy agradable a Dios en ese aspecto. Pero una vez que yo sé que, ahora, agradable, perfecto en el Espíritu, porque la palabra dice en Hebreos que nosotros somos, con una sola ofrenda fuimos santificados y hechos perfectos delante de Él. Pero en la carne yo sé que tengo muchas cosas que aún faltan arreglar. Por eso tengo que caminar por fe en este mundo. ¿Ok? Pero cuando yo comienzo a caminar en el Espíritu, no necesito tener todo arreglado en mi vida. Tengo que comenzar a tomar mis decisiones basado en lo que dice la palabra. Eso es bien importante para poder ser agradable a Dios. Estoy caminando en fe. ¿Ok? Entonces, ya reuní esos dos requisitos. Entonces, yo puedo estar seguro que soy agradable a Dios. Ahora dice, porque el hombre que le agrada, a ese hombre, yo reúno esos dos requisitos, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Gloria a Dios, pues todo el Nuevo Testamento está lleno de esa sabiduría. Entonces, yo puedo tener la seguridad de que si le agrado a Dios, Dios me va a estar dando sabiduría, ciencia y gozo. Voy a estar creciendo en todo aspecto del ámbito espiritual. Entonces, recibo sabiduría, recibo ciencia, recibo gozo. Gloria a Dios. Pero al pecador, las personas que son impías, las personas que no conocen a Dios, las personas que no están en pacto con Dios, a esas personas, hermanos, Dios les ha dado el trabajo, y la palabra trabajo es toil, es esfuerzo doloroso. Les va a costar con el sudor de su frente. No, pues que a mí también. No, espérame, te estás identificando
con el castigo que vino sobre Adán por causa de su desobediencia. Pero nosotros ya fuimos redimidos de tener que recoger en el mundo con el sudor de nuestra frente. Proverbios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade esfuerzo doloroso con ella. O sea, yo no tengo que estar trabajando 15 horas al día para poder recibir y vivir en este mundo. No necesito. Dios me trajo otra vez en Cristo Jesús al lugar donde estaba el primer Adán y mucho más. Y donde estaba el primer Adán no había necesidad de ninguna cosa más que guardar el jardín. Nosotros tenemos que guardar nuestro cuerpo, ¿verdad? Estar vigilantes. Pero Dios nos ha provisto de todas las cosas en Cristo Jesús. Pero a ese hombre, a ese pecador, Dios le ha dado ese trabajo de con esfuerzo doloroso recoger y amontonar para darlo al que le agrada, al que agrada a Dios. Híjole, yo le agrado, a mí me da sabiduría, ciencia y gozo, y a las personas que están allá, afuera, Dios les ha dado, que no están en pacto con Él, Dios les ha dado el trabajo de recoger y amontonar todo aspecto, todo concepto, para darlo al que le agrada a Dios. Pues aquí les voy a hacer una no advertencia para nada, sino nada más una exhortación. ¿Quieren ustedes estar seguros de agradar a Dios? No por el temor de que les vaya a hacer algo. No. Dios, el temor no tiene que estar, no está delante de Dios para nada, en ningún aspecto. Dios nos dice en muchos lugares de la Biblia, 365 lugares en el Nuevo Testamento, que nos dice no temas. Y nos dice que debemos de vivir libres de temor. Si no he llegado ahí, bueno, voy a ver qué es lo que está sucediendo. Pero yo debo de vivir libre de temor, porque eso fue concedido en la cruz para mí, es tener esa bendición. Pero a esas personas, volviendo nuevamente al versículo, a esas personas que no le agradan a Dios por su condición de estar fuera de pacto, y a los cristianos, por eso les dije que les iba a hacer esta exhortación, y a los cristianos que son de Jesús, son de Dios, están en pacto con Dios, estamos en pacto con Dios. Pero sí tenemos que entender que Dios ya suplió todo en Cristo Jesús. Y que ahora a nosotros nos corresponde tomar la palabra de Dios y asimilarla, renovar nuestra mente y conformarnos, metamorfosis, para poder, en fe, ser agradable a Él. Pero hay así infinidad de hermanos que no son agradables a Dios en el aspecto de su desarrollo en este mundo. Porque son de Jesús, pero viven como el diablo, en acuerdo con la palabra del mundo. Entonces esas personas no pueden estar delante de la faz de Dios en el aspecto de caminar en victoria. Porque ahí dice la palabra, mas les da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Entonces, ¿quién es el que agrada a Dios? Ya lo dijimos. Pero todo lo que el pecador está recogiendo y amontonando, ¿a quién dice Dios que se lo va a dar? Al justo, al que le agrada a Dios, al que camina en fe. Yo había escuchado una vez a un hermano decir que todas las personas que han nacido de nuevo tienen disponible a ellos toda la palabra de Dios para caminar en ese triunfo que dice la palabra que podemos caminar en Cristo. Pero él decía algo que en ese momento yo dije, híjole, o sea, lo puse en un ladito.
No lo deseché, lo puse en un ladito. Dije, tengo que hallarlo yo en la palabra para poder recibirlo y tomarlo como parte de mi doctrina en Cristo, parte de la verdad. Y eso era que todo lo que Dios tiene para muchos hermanos, si no lo quieren, Dios se lo va a dar a las personas que le agradan a Él. Y cuando lo oí por primera vez dije, o sea, no, espérame, pues digo, ¿yo quién soy para hacer eso? No, pues digo, soy, para comenzar, hijo de Dios. Y yo por mi parte no puedo yo decir, bueno, voy a recibir esto, voy a recibir lo otro, no. Pero si la palabra lo dice, yo tengo que hacerme disponible a Dios para recibir eso. Entonces, cuando la palabra dice que lo que se recoge y se amontona por parte de los pecadores, Dios se lo da a los que le agradan. Si yo no le agrado a Dios, si yo no le agrado a Dios en mi caminar en fe, Dios no tiene por qué concederme lo que ya proveyó en la cruz. ¿Sí me entienden, hermanos? No es que yo esté acaparando nada, es que los demás no están reclamando la herencia que Cristo ganó para ellos. Esa es la diferencia. Y cuando yo entendí eso, no lo estoy codiciando, ni lo estoy diciendo, Señor, dámelo a mí. No, pero Dios necesita vehículos en la tierra para poder extender su reino de los cielos. Y si un hermano no quiere caminar en fe, Dios no lo va a forzar a que lo haga. Entonces, cuando yo lo hallé en esta palabra, ahora sí, lo que había dicho ese hermano, lo agarré y lo puse dentro de mi caminar. Porque es cierto, la palabra me autoriza para yo creerlo. Lo puedo seguir dejando ahí afuera. Y a lo mejor ustedes deciden dejarlo ahí afuera. Es una decisión de ustedes. Lo que yo les digo es, está en la palabra de Dios y ustedes tienen el derecho en Cristo Jesús, en la herencia que Él les dio, a decir, Señor, yo camino, soy de Cristo y camino en fe, aplicando tu palabra. Por lo tanto, tu palabra dice que yo te agrado y tú me das sabiduría, ciencia y gozo. Y todo lo que los pecadores recojan y amontonen en el mundo, más lo que los demás no están reclamando para ellos. Ustedes tienen ese derecho, concedido por Dios. Y hasta ahí se los voy a dejar, porque si ustedes se ponen a meditar en lo que significa recibir lo que los pecadores están recogiendo y amontonando, los voy a dejar llegar a sus propias conclusiones. Ustedes mediten en esto que les estoy diciendo. Y ustedes pónganse de acuerdo con Dios para ver qué les está diciendo Dios al respecto de recoger lo que otros están amontonando, de recibirlo. Ya está concedido por Dios. Si ustedes lo quieren reclamar o no, es cuestión de ustedes. Pero tienen la autorización de parte de Dios. Porque todas las cosas en Cristo Jesús, cuando Gálatas 2:20, ¿verdad? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No está hablando necesariamente, porque no está poniendo el nombre de Jesús. Está poniendo tampoco el apellido de Jesús, no es Cristo. La palabra Cristo significa ungido, o Mesías en hebreo, Cristos en griego, y significa ungido. Entonces, cuando la palabra nos dice que nosotros somos ungidos como Él, tenemos que caminar como Él caminó. Con Cristo estoy con el ungido y su unción estoy yo juntamente crucificado. El hombre viejo que nosotros teníamos en nuestro interior antes de nacer de nuevo, ese hombre pecador fue crucificado juntamente con Él, porque Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Híjole, me acordé de otra cosa también.
Gracias, Señor. Entonces, cuando todo eso salió de nosotros, nosotros recibimos la justicia de Dios. Y junto con la salvación que nos dio herencia. Y nuestro viejo hombre fue crucificado, pero nuestro hombre nuevo resucitó juntamente con Jesús. Y con él recibimos la herencia de los santos en luz. Y todas las cosas, hermanos, nos fueron concedidas en él. Y es lo que yo les decía de la lluvia, que está cayendo abundantemente desde el momento en que Jesús resucitó. Todo está cayendo esa lluvia, esa gracia. Y todo el que entra a esa gracia está mojándose si deja de caminar por obras, si deja de caminar en la ley, si deja de tratar de recibir por sus obras o merecer por lo que hace, en lugar de entrar en la gracia. Dios nos concedió en Cristo todas las cosas. Hay que aprender a mojarnos de eso. ¿Ok? Y olvídense de los defectos y de los pecados que en la carne todavía puedan estar haciendo. Porque la Biblia no hace referencia a eso. Lo único que dice en ese mismo versículo es: estoy juntamente crucificado con él, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Tienes algún problema? Señor, gracias, soy libre en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores. ¿Me entienden, hermanos? Pero eso se recibe en la medida que ustedes meditan la palabra de Dios. Por eso les digo que tienen que tener un tiempo de estudio. Lo que Dios me acordó ahorita que les estaba diciendo es que, por ejemplo, Isaías 53, ustedes lo pueden relacionar directamente con 1 Pedro 2:24, en donde uno dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí hay mucho que meditar. No lo lean y lo pasen. Ciertamente llevó él. Bueno, llevó, ¿qué significa la palabra llevar? Bueno, llevó nuestras enfermedades que fueron puestas sobre él, pero llevó los síntomas y llevó el espíritu que los causa. Por eso fue totalmente deformado, ¿verdad? En la cruz, irreconocible. Mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de mi paz, de la paz que yo estoy disfrutando ahorita, la llevó él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ok, entonces, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. 1 Pedro 2 dice: quien llevó él mismo en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Entonces, Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y 1 Pedro 2:24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados. Los pecados y las enfermedades están directamente relacionados, ¿verdad? Yo comienzo a caminar en el mundo como cristiano. Olvídense si no tengo pacto con Dios, pero yo comienzo a caminar en el mundo en acuerdo con lo que el mundo hace. Entro en pecado, estoy abierto a todas las enfermedades siendo cristiano. Entonces son puntos, hermanos, que ustedes tienen que meditar detenidamente, porque caminar como Él nos dice que caminemos nos vuelve a meter en la gracia. Ok, sí, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y vivir a la justicia es vivir a la palabra de Dios. Ok, yo siento esto o estoy viendo esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ah, bueno, esto. Señor, quiero hacer una compra o lo que sea. Padre,
¿Lo compro ahorita o no? Y comiencen a escuchar la voz de Dios. Pero es que yo no escucho la voz de Dios. Pues no la vas a escuchar mientras estés hablando de la manera que lo estás diciendo. Mientras tú sigas diciendo, yo no escucho la voz de Dios, no la vas a escuchar. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hacen diferencia entre el extraño, que no lo van a seguir, y a mí sí me siguen, dice Jesús. Entonces, lo escuches o no lo escuches, tú tienes que alinear y renovar tu mente con lo que la palabra dice. Yo escucho tu voz, Señor, gracias. Eso es lo que la palabra dice. Y es como tenemos que renovar nuestra mente. Eso significa caminar en el Espíritu, ser agradable a por fe y ser agradable delante del rostro de Dios. Y todas las cosas me son concedidas así. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Pero es algo en nuestro diario vivir. Fórcense al principio a estudiar en esa manera. Y tengan su lectura casual, ¿no? Entre comillas, casual, de la palabra, de los diferentes libros, a otro tiempo, ¿verdad? Pero dediquen un cierto tiempo a meditar en esto y decir qué está pasando. Lo que el hermano dice, por ahí dicen muchas corrientes de estudiosos que Isaías 53, del 4 al 6, no es un versículo que se pueda tomar literalmente para sanar nuestras enfermedades, que eso es espiritual y que significa, sí. Bueno, si yo no tengo el conocimiento para poder contrarrestar eso, voy a decir, no, pues a lo mejor sí, es algo espiritual, pero no significa que yo pueda sanar físicamente de las enfermedades que tengo sobre mi cuerpo. Pero si yo les enseño, y ya se los había mostrado anteriormente, pero si yo les enseño Mateo 8, ¿verdad? Mateo 8, 17, 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿representa algo físico Isaías 53? ¿Puedo yo sanar físicamente de todas mis enfermedades? Sí, porque Jesús las llevó. Y Mateo me está diciendo cómo lo aplicó ese Isaías. Entonces yo ya puedo decir, ok, eso que están diciendo que es espiritual, mejor le cambio, ¿verdad?, a otro programa que me edifique. No lo tomo porque la Biblia me está autorizando a poder yo aplicar sobre las cosas que no quiero ver en mi cuerpo, ¿verdad? Sí, entendimos, todos. Amén, gloria a Dios. Bien. Bueno, vamos a entrar a la siguiente predicación porque si no... Bueno, Dios quería decir esto a alguien, o a lo mejor a todos, no sé, pero es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar aplicando diariamente.